Vamos a hablar un poco, es importante lo que pasó en el día de ayer, Sí, vamos a hablar un poco de política. bien. Es importante lo que pasó ayer, porque fue la primera elección, en este caso, dentro de una masa de contención de Juntos por el Cambio. Ayer se votó en La Pampa, se votó una interna de Juntos por el Cambio, es la primera interna de Juntos por el Cambio. Al mismo tiempo, La Pampa, la provincia de La Pampa, va a ser la testigo, la pionera en el marco electoral del año 2023. Ayer perdió Mauricio Macri. Este es el título importante a esta hora, este es el título de esta nota. Tenemos que decir que efectivamente ganó la Unión Cívica Radical que es muy fuerte en La Pampa en términos territoriales, gana por el territorio. Estuvo hablando Morales hace horas, ayer cerca de las 11 de la noche apenas se conocía el triunfo, porque lo que toma la Unión Cívica Radical en este caso es un ímpetu, un protagonismo, una forma de interpretar parte de lo que va a pasar en el año 2023 respecto de lo que es la disputa dentro de Juntos por el Cambio. Algo que al mismo tiempo sucede o se ve reflejado, termina funcionando como una suerte de espejo en Córdoba. En Córdoba nosotros tenemos una Unión Cívica Radical con ímpetu también de disputa, con un candidato competitivo como Rodrigo de Loredo, y al mismo tiempo con la idea, o por lo menos el desencanto de algunos de los dirigentes más importantes de la Unión Cívica Radical respecto de entregarle el partido o la candidatura a Luis Juez. Es importante lo que pasaba a hacer, es importante entender que La Pampa en este caso va a ser una suerte de oráculo para las elecciones del año 2023. Todo el país estuvo mirando lo que pasaba en las internas de La Pampa, donde perdía Mauricio Macri, donde ganaba el candidato de Martín Lustó, un Martín Lustó que todavía no se termina de definir, no se sabe si va a ser candidato a presidente, si va a ser candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero sí que tiene rispideces importantes que tiene que limar o no con Mauricio Macri. Ma- Es en principio, yo diría, en términos políticos, va a ser la noticia de la semana. Lo que sucedía en La Pampa en el día de ayer con las internas de Juntos por el Cambio. Martín, sabiendo obviamente, apostando al conocimiento que tenés vos político y de la situación, del contexto, te pregunto, y que por supuesto es más que yo el conocimiento en ese sentido, ¿crees que se puede reflejar que la UCR le gane al PRO no solamente en La Pampa, sino en el resto del país? ¿O en algunos lugares? Yo creo que van a tener que articular, y es cuando uno habla con los dirigentes de Juntos por el Cambio, van a tener que articular una masa de contención. La masa de contención de Juntos por el Cambio a nivel nacional tiene que ver con las PASO, es decir, las financiamos todos. Cuando suceden las PASO, que son elecciones abiertas, se Sí. termina definiendo. Esa es la masa de contención que tiene Juntos por el Cambio. En el resto de las provincias es mucho más difícil para ellos lograr conciliar, lograr consensuar candidaturas, porque efectivamente no tienen esa masa de contención. Sin esa masa de contención es un frente muy disperso, un frente con voluntades muy avaras por momentos y sin disciplina. Por ejemplo, el caso de Córdoba, lo venimos siguiendo, venimos viendo parte de lo que tiene que ver en este caso con Luis Juez y Rodrigo de Loredo, que los dos forman parte del mismo espacio, en este caso, pero no logran consensuar una manera, un modo de proponer un frente electoral. A nivel nacional, si la pregunta es a nivel nacional, van a tener esa posibilidad, van a tener esa herramienta. Es una herramienta que en algún momento se puso en duda de bajarla, se había trascendido esa posibilidad, pero es una herramienta muy beneficiosa para Juntos por el Cambio. No sucedería en ese caso lo que está sucediendo en La Pampa. Hay que reconocer además, y hay que entender además, que en La Pampa, en las provincias, en el interior del país, la Unión Cívica Radical tiene fiscalización, tiene militantes, tiene territorio, tiene intendentes. Es muy difícil competir sin estructura. El PRO no tiene estructura. El Ujú, respaldo del PRO es efectivamente la estructura que le presta la Unión Cívica Radical. ujú. Y acá en Córdoba nos vamos a meter un poco también en parte de lo que pasa en Córdoba, porque a mí me da la impresión de que, salvando las diferencias y lo disímil que es La Pampa respecto de Córdoba, podemos empezar a ver también parte de lo que puede llegar a suceder en Córdoba. Nosotros hoy nos encontramos con una declaración de Rodrigo de Loredo que es muy importante. La política, generalmente, Lichi, vos lo sabes, y lo Sí. hemos hablado un montón de veces, no se dice directamente. Nadie te dice directamente lo que va a hacer. Lo que se hace es manifestarse en términos simbólicos, ¿no? Entonces uno interpreta parte de lo que va sucediendo, se detenta en términos simbólicos. Nadie dice, voy a hacer determinada cosa. Hoy tuvimos una declaración que fue portada del diario La Voz del Interior de Rodrigo de Loredo respecto de los intendentes del interior. Fíjate vos lo importante de interpretar esto, porque cuando Rodrigo de Loredo sale a la opinión pública
refiriéndose a los intendentes y dándole un mensaje a los intendentes, que es este, cito SIC: los intendentes que no tengan la RR van a tener un espacio importante dentro de la coalición. Cuando está diciendo esto Rodrigo Loredo, lo que está dando es una señal clara de que va a disputar la provincia, no la ciudad, como se especula dentro de lo que tiene que ver con la opinión pública. Esta declaración es una declaración simbólica de Rodrigo Loredo que es muy importante en esta semana, después de lo que fueron las elecciones ayer en La Pampa. Y al mismo tiempo nos encontramos con, que también tiene la misma relevancia, la definición en Fogón Peronista de hace una semana atrás, ungiendo a Daniel Pasarini, que hoy estaría prácticamente confirmado va a ser el candidato de Hacemos por Córdoba, o de Unidos por Córdoba, como se refundaría la marca, porque lo más posible es que ya no se llame más Hacemos por Córdoba, se llame Unidos por Córdoba, será el candidato a intendente de la ciudad. Después habrá que ver cuándo son las elecciones, cómo está, si van pegadas a la gobernación y demás. Lo cierto es que el candidato del oficialismo va a ser Daniel Pasarini. Hoy precisamente estuve charlando con Francisco Fortuna, presidente provisional de la legislatura de la provincia de Córdoba, un hombre muy cercano a Juan Schiaretti, y entre otras cosas habló un poco sobre esto. Hizo referencia a que efectivamente estaría decidido que Daniel Pasarini será el candidato. ¿Lo escuchamos? ¿En la ciudad de Córdoba será Pasarini el intendente? Bueno, yo en ese sentido creo de que está muy consolidada la candidatura de Daniel Pasarini. Anoche él vino a Río Segundo a entregar una plaqueta porque Martín no podía venir en una fiesta de las patronales de la localidad. Estuvimos conversando y yo lo veo a él muy entusiasmado con esa posibilidad, y obviamente entiendo de que el camino de construcción de su candidatura está muy sólido y que además es un dirigente que reúne por antecedentes y por un trabajo muy fuerte que ha hecho en la gestión como viceintendente de la ciudad y presidente del Consejo Deliberante, con una actividad territorial muy fuerte. Creo que él se está posicionando y me parece que tiene las condiciones para... Ahí estaba, entonces Martín. Ahí está. Es parte de lo que dice un tipo muy importante, un tipo que construye en el interior, un hombre que entre otras cosas fue el fundador de la reforma política de Córdoba en el año 2008, un hombre que fue ministro de Salud, un hombre que es presidente profesional de la cultura y que es de extrema confianza de Juan. Esta declaración, parte de lo que sucedía en Fogón Peronista, también un poco la espuma más baja respecto de los adversarios, los posibles aspirantes también de la intendencia, empiezan a marcar ya un peronismo alineado, que a diferencia de lo que sucede en Juntos por el Cambio, en este caso se encolumna, parecen columnas bien con los intendentes, con lo cual en Córdoba tenemos un reflejo distinto. Lo cierto es que hoy, en el escenario político, tenemos que decir que hay una señal clara de Rodrigo de Loredo para los intendentes, que era una preocupación importante. Esto nos empieza a marcar el rumbo, efectivamente, nos empieza a permitir interpretar que Rodrigo de Loredo va a ser candidato a gobernador de la provincia de Córdoba, como lo viene expresando el radicalismo, que lo ve con malos ojos a Luis Juez, quedar a Luis Juez candidatura, con lo cual es una señal muy clara en este caso Rodrigo de Loredo y muy importante, y al mismo tiempo interpretar parte de lo que está pasando en La Pampa, en este caso, que muestra a un Mauricio Macri debilitado en su primera elección. Martín, es más o menos, esta va a ser la semana política. Martín, lo último, si querés, cortito, y por lo menos de mi parte te pregunto. Decís, debilitado Macri, incluso dijiste recién que era derrota lo de La Pampa, ¿no? ¿Quién gana? ¿O quién es el ganador en ese caso? Lustó, pues habló de Lustó en algún momento, o en estas últimas horas. Sí, claro. El ganador es Lustó, es Martín Lustó. Martín Lustó es una de las patas representativas de la Unión Cívica Radical dentro de Juntos por el Cambio. Es uno de los referentes de la Unión Cívica Radical más jóvenes que tiene Juntos por el Cambio. Recordemos que Manes se está alejando. Manes estaría mucho más cerca de un Juan Schiaretti, estaría mucho más cerca de parte de lo que se está armando con Juan Schiaretti, que ya vamos a charlar. Mañana yo voy a estar ahí en el programa y vamos a hablar un poco sobre la reunión que van a tener con la CGT. Va a estar Juan Schiaretti con la CGT en los primeros días de marzo. Lo hablábamos la semana pasada con Carlos Gutiérrez, diputado nacional de Hacemos por Córdoba. Eso no es un dato menor. Hoy Manes se aleja dentro de lo que tiene que ver con la referencia joven de Juntos por el Cambio y se acerca a esta otra oferta.
¿no? Que tiene a Urtubey, que tiene a De la Sota, que tiene a Urtubey, a Juan Schiaretti y a Facundo Manes. Lustó queda ungido como uno de los referentes más importantes que tiene hoy el radicalismo. Fue el padrino del candidato, en este caso, ganador en La Pampa, y el candidato, o el delfín de Mauricio Macri, perdió la interna con una Patricia Bullrich que se la notó muy apagada en esas elecciones, lo cual hoy marca parte de lo que tiene que ver con una señal o un espejo, una referencia o un resplandor de lo que va a pasar en el interior. En el interior, a diferencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es muy difícil construir política sin el apoyo de una estructura partidaria tradicional. Es básicamente esta la síntesis interpretativa de lo que pasó en La Pampa. Sí, está perfecto, Martín. Aparte, vemos con el panorama que trazás cómo se va articulando, ¿no? De La Pampa hacia Córdoba y también mirando hacia el escenario nacional de lo que se viene, un 2023 realmente muy político que ya arrancó. Muy cargado, Lichi, muy cargado. Hay que abrocharse los cinturones, no hay que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo. Yo creo que lo que se está disputando en Córdoba no son elecciones, sino es un cambio de época. Yo creo que la disputa hoy es mucho más que un gobierno. Yo creo que se está disputando una generación. Me da la impresión de que tenemos un enroque generacional muy importante en este año 2023, así que no hay que tener miedo y hay que sí tratar de ir interpretando parte de lo que va sucediendo, porque la política, sabemos todos, no es nunca directa, siempre es en diagonal. Mañana nos vemos, Lichi. Nos reencontramos mañana, Martín, Mañana. entonces. Mañana estamos. Abrazo grande, hasta mañana. Abrazo grande, Lichi.